Yo, Pelayo, un hombre de 35 años, siempre he sido el solucionador de problemas de mi familia. Tranquilo, responsable, y el que siempre está ahí. Pero una cena de Navidad lo cambió todo. El asado aún estaba caliente. Las luces de Navidad parpadeaban suavemente en la esquina. Mi madre, Leire, había puesto la mesa como siempre. Servilletas de lino, la plata de su abuela y un centro de mesa con velas blancas y arándanos rojos. Se suponía que sería una cena tranquila, solo nosotros 5. Mi padre, perfecto, estaba cortando la carne. Siempre actuaba como si la cena de Navidad fuera una especie de actuación, pulida, controlada. Mi hermana menor, Leona, estaba mirando su teléfono, mordisqueando una uña rota. No había dicho mucho. Nunca lo hacía cuando estaba en problemas. Yo sabía que algo se avecinaba. Simplemente no sabía que me golpearía así. Dejó el cuchillo, se secó las manos con la toalla y luego golpeó la mesa con el puño. Las copas de vino tintinearon. El perro ladró desde el lavadero. O ayudas a tu hermana, espetó mi padre. O te vas al infierno fuera de esta casa. La habitación se quedó en silencio. Leona no levantó la vista. Mi madre miraba su vaso como si tuviera instrucciones impresas en el fondo. Nadie dijo nada excepto yo. O mejor dicho, yo no dije nada en absoluto. Miré alrededor de la mesa al hombre que solía ponerme a prueba las tablas de multiplicar en el coche, a la mujer que una vez me trenzó el pelo antes de mi primera entrevista de trabajo, a la hermana a la que le había prestado dinero para el alquiler más veces de las que podía contar. Entonces me levanté. La silla se deslizó hacia atrás por el parqué con un sonido como de desgarro. Doblé la servilleta lentamente y la coloqué sobre la mesa. Caminé hacia la puerta, cogí mi abrigo y me fui. Sin gritos, sin llantos, solo silencio. Lo que no sabían era que no solo estaba saliendo de una cena. Me estaba alejando de 20 años de ser el plan de respaldo, el reparador, el contador de la familia. Y lo que todavía no entiendo es esto. No siempre fui silencioso. Hubo años en los que levanté la mano primero, cuando ofrecí ayuda antes de que nadie me lo pidiera. Yo era el buen hijo, el constante, el que entendía las tasas de interés antes de terminar la escuela secundaria, quien configuró la banca en línea de sus padres, quien trajo a Leona a casa de la universidad la segunda vez que la abandonó. Cuando tuvo una sobredosis en un motel cerca de la carretera, fui yo, llamó el hospital. Salí del trabajo, la recogí, sostuve una bolsa de basura para que vomitara mientras esperábamos en urgencias. Luego pagué la cuenta. Cuando agotó su cuarta tarjeta de crédito, fui yo quien creó una hoja de cálculo de bola de nieve de deuda con códigos de colores y laminada porque todavía creía que solo necesitaba mejores herramientas. Cuando me pidió que fuera su aval en un contrato de alquiler porque su crédito estaba un poco dañado, lo hice. Aunque tuve que mentirle a mi banco y decir que era una inquilina confiable. Mis padres me llamaron inteligente, fuerte, confiable, como si fueran cumplidos, pero nunca venían con protección, solo con más responsabilidad. Mi madre una vez dijo: Leona simplemente no está construida como tú. Necesita más apoyo. Como si yo viniera con andamios adicionales. Como si la resistencia fuera algo que les debía porque yo tenía más. Y cada vez que Leona entraba en espiral, era a mí a quien llamaban. Ni a sus padrinos, ni a la policía, ni a los terapeutas. A mí. La última vez que recayó, la recogí en el estacionamiento de una gasolinera con mi propio abrigo. Ella había perdido el suyo en algún lugar entre el casino y dondequiera que se hubiera desmayado. La envolví en el mío. Le di sopa. Me quedé despierto toda la noche para asegurarme de que no tuviera convulsiones. Y luego, 2 días después, 2 días, me eliminó de Facebook. Sin pelea, sin explicación, simplemente desapareció. Le pregunté al respecto. Ella dijo: simplemente no quería juicios en mi feed en este momento. Ese fue el momento en que dejé de ofrecer ayuda. No por ira, no por orgullo, sino porque me di cuenta de que me había convertido en una partida en su ciclo. Ayuda, usa, reinicia, repite. Mis padres nunca lo mencionaron, nunca preguntaron por qué dejé de registrarme. Creo que se sintieron aliviados. Significaba que no tenían que lidiar con el espacio entre nosotros. Simplemente podían seguir asignándome el mismo papel. El que paga. El que aparece. El que nunca se queja. No volví a la mañana siguiente. Ni por medias. Ni por rollos de canela.
Ni por la voz quebradiza y agrietada de mi madre en 5 mensajes de voz que comenzaban con «Pelayo, cariño». Y terminaban con «No lo dijimos así». No respondí al mensaje grupal de mi primo preguntando qué había pasado. No me expliqué a nadie porque ¿cómo explicas que lo que sucedió no fue repentino, que había estado sucediendo en silencio durante años? Esa cena fue solo el momento en que el guión se agotó. Bloqueé el número de Leona primero, luego a mamá, luego a papá, uno por uno, como cerrar pestañas que debería haber cerrado hace años. Al principio, el silencio era aterrador. Estaba acostumbrado al ruido, al caos, a los mensajes nocturnos de Leona. ¿Me presta 300 euros? Los recordatorios de mi padre para mover sus fondos mutuos, los mensajes de voz de mi madre empapados de culpa llenos de reproches. Había construido mi vida en torno a ser su salida de emergencia, su plan B. Pero ahora, silencio. El tipo de silencio que se siente como si te hubieras bajado de una cinta de correr que aún gira. No sabía qué hacer con él. Así que, simplemente me quedé quieto. Y luego, 3 días después de Navidad, mi jefa en Aspen y Reed me hizo entrar en su oficina. Era tranquila, profesional, el tipo de persona que solo te llamaba cuando algo tenía que ser atendido. Hay un hombre, dijo, que ha estado llamando repetidamente a la recepción, dice que es tu padre. Sentí que el aire cambiaba. Mis palmas se enfriaron, continuó. Dejó mensajes de voz. Te acusó de abandonar a tu familia, dijo que tenías una obligación moral con tu hermana. Su voz era cuidadosa, neutral. No estoy aquí para juzgar, pero esto no puede filtrarse en el trabajo. En teens. Assenti. Me disculp. Salí de su oficina con los oídos zumbando. Esa noche, bloqueé su línea fija. Luego, entré en mi teléfono y también bloqueé sus números de respaldo, porque en ese momento ya no era un límite. Era defensa propia. Pero sigo pensando en ese día en su oficina. La forma en que mi jefa me miró, no enojada, solo confundida, como si no pudiera relacionar las palabras abandonar a su familia con el empleado que siempre se quedaba hasta tarde para ayudar a los pasantes. Y me pregunto cuántas veces contaron esa versión de la historia, la que yo soy el villano, y cuántas personas la creyeron porque venía de alguien que una vez me llamó su orgullo. La llamada llegó un jueves por la tarde. Número desconocido. Casi dejo que sonara, pero algo en mi pecho zumbó. Ese dolor bajo que sientes cuando algo anda mal, incluso antes de que sepas qué es. La voz de una enfermera. Tranquila, concisa. Usted figura como contacto de emergencia de Leona Lane. Está en Saint Anonis. Estable ahora, pero fue encontrada inconsciente en un estacionamiento. Dijo que Leona no tenía identificación. Su teléfono estaba destrozado. Alguien la había reconocido por una visita a un refugio y la había llamado. Pregunté si estaría bien. La enfermera dudó. Está receptiva, pero está muy magullada. Fui. Por supuesto que lo hice. No porque todavía interpretara el papel, sino porque no soy un monstruo. Entré en esa habitación del hospital y fue como entrar en una vida que ya no vivía. Leona estaba allí, medio sentada en la cama, con los brazos manchados de púrpura y amarillo, un ojo hinchado, vendajes en los nudillos. Nuestra madre estaba sentada a su lado, apretando un pañuelo de papel como si fuera su último hilo de esperanza. Cuando me vio, susurró, «Gracias a Dios». No respondí. Me quedé de pie al pie de la cama, con las manos en los bolsillos de mi abrigo, mirando a una hermana que una vez conduje a través de las fronteras estatales para salvarla, y no sentí nada. Ni ira, ni dolor, solo un silencio sordo hasta que mi padre entró. No miró a Leona, no le preguntó nada a la enfermera. Caminó directamente hacia mí, con los hombros rígidos, la voz llena de trueno. Esto es lo que sucede cuando la familia no permanece unida. Lo miré, tal vez lo miré a través de él. Entonces dije, no, esto es lo que sucede cuando habilitas a alguien durante tanto tiempo que te olvidas de cómo es la responsabilidad. Cuando castigas a las personas que establecen límites en lugar de a las que los rompen. Abrió la boca. Me di la vuelta y salí. No esperé su respuesta. Ya sabía cuál sería. El sobre llegó 2 días después. Sin remitente, solo mi nombre completo, escrito en mayúsculas, y el golpe del peso oficial cuando golpeó el suelo debajo de mi ranura de correo. Lo supe antes de abrirlo. No lo abrí. Lo miré fijamente durante mucho tiempo, sentado con las piernas cruzadas en el suelo de mi pasillo,
el sobre las baldosas como una amenaza silenciosa. Entonces me levanté, lo recogí y lo deslicé en un cajón sin decir una palabra. 2 horas después, llamé a un abogado. Se llamaba Pío Clemente. De unos 40 y tantos años, de voz suave, llevaba gafas de lectura en una cadena y tenía fama de llevar casos de abuso financiero familiar. Le traje todo. Las capturas de pantalla, los recibos de Venmo, los mensajes de texto grupales, los retiros bancarios que nunca acepté pero a los que no podía decir que no, los correos electrónicos con asuntos como urgente Leona otra vez, y, ¿puedes cubrirlo, Pelayo? Hojas de cálculo con códigos de colores, desglose fechados, una transcripción impresa del mensaje de voz que mi padre dejó en mi lugar de trabajo, el que decía que tenía el deber moral de ayudar a la sangre. Clemente hojeó la carpeta, no habló durante 10 minutos. Luego levantó la vista y dijo: «Ya has hecho el 80% del trabajo. Esto no es solo defensa. Esto es contraofensiva. No solo presentamos una moción para desestimar. Presentamos una contrademanda. Acoso emocional, abuso financiero coercitivo, difamación en el lugar de trabajo. Adjuntamos declaraciones de testigos de mis compañeros de trabajo, incluida Ava de recepción, quien había recibido la llamada de mi padre y pensó que le estaban gastando una broma hasta que comenzó a gritar. Y luego fui un paso más allá. Solicité ser legalmente liberado de cualquier responsabilidad financiera futura con respecto a Leona Lane, citando tensión emocional, documentación médica de mi terapeuta y un análisis de impacto detallado en mis ahorros, crédito y carrera. La primera audiencia se fijó para el 10 de febrero. Mi padre no se presentó. En la segunda, llegó tarde, gruñendo con un polo manchado, murmurando sobre la traición y los hijos desagradecidos. Mi madre se sentó afuera en el pasillo y nunca entró. Leona vino, llevaba gafas de sol, no me miró. Se sentó con un hombre, tal vez un novio, tal vez solo otra persona a la que había atraído a su órbita. La jueza echó un vistazo a las pruebas y dijo: «No hay obligación aquí. Ni legal, ni moral. Caso desestimado». Y así, el poder cambió. No se sintió triunfal. Se sintió como exhalar por primera vez en años. Más tarde esa noche, llegó una carta de mi padre, sellada con un sello de cera, del tipo que usaba para tarjetas de cumpleaños e invitaciones de boda. Tampoco abrí esa. La deslicé en el mismo cajón, no por miedo, no por ira, solo por paz. No planeaba publicar sobre ello. No realmente. Pero una noche, tal vez una semana después de que el tribunal desestimara el caso, estaba sentado en mi nuevo apartamento, navegando sin rumbo fijo, y aterricé en un hilo. Hijos adultos de familias tóxicas. ¿Qué te hizo finalmente cortar los lazos? Lo leí todo. Cada comentario, historias que se sentían como ecos, diferentes nombres, las mismas heridas. Así que, abrí una publicación en blanco, la titulé algo sencillo. Mi familia me demandó por no salvar a mi hermana. Así es como contraataqué. No nombré nombres, no incluí fotos, solo la verdad. Conté la historia directamente. La cena de Navidad, el silencio, el hospital, la demanda. Subí capturas de pantalla redactadas, líneas de tiempo, enlaces a recursos. Escribí como si estuviera tratando de explicárselo a alguien que todavía creía que el amor significaba sacrificio. Luego presioné publicar y cerré la computadora portátil. Por la mañana, tenía miles de votos a favor, cientos de comentarios, personas etiquetando a sus hermanos, personas agradeciéndome, personas diciendo: «Pensé que era el único». Un comentario se quedó conmigo. «Tu historia me dio permiso para dejar de contestar las llamadas de medianoche». Gracias. Pero el giro llegó 2 días después. Un mensaje directo anónimo, una escritora, autónoma. Dijo que estaba trabajando en un artículo sobre el abuso financiero dentro de las familias y cómo los hijos adultos estaban comenzando a contraatacar en los tribunales, en público, en silencio. Quería presentar mi historia. Sin nombres, sin fotos, solo los detalles. Dije que sí. El artículo se volvió viral. Estuvo en la página de inicio de 3 plataformas para el fin de semana. Por supuesto, cualquiera que conociera la historia completa la reconocería. La demanda, el hospital, el mensaje de voz en mi trabajo. Esa semana, mi antiguo casero me envió un mensaje de texto. Vi esa pieza. Espero que estés bien. Valiente por tu parte. Un compañero de trabajo dejó una nota adhesiva en mi escritorio. Para que conste,
Creo que hiciste lo correcto. Y luego llegó la carta. Escrita formalmente. Sin remitente, pero sellada con las iniciales de mi padre. Tampoco abrí esa. La sostuve en mi mano por un momento, no temblando, no curioso, solo quieto. Luego la deslicé en el mismo cajón que el sobre de la demanda, uno detrás del otro, como capítulos que había leído pero que ya no necesitaba releer. Y cuando cerré el cajón, me di cuenta de algo. Tal vez el silencio es su propia forma de respuesta. Tal vez la paz no se gana. Tal vez se recupera. Habían pasado meses. Sin llamadas, sin correos electrónicos, sin notificaciones judiciales, solo quietud. Me había establecido en un ritmo que se sentía nuevo. Mi apartamento permanecía en silencio. Mi teléfono solo sonaba cuando debía hacerlo. A veces tenía amigos en casa, no muchos, solo los suficientes para llenar el silencio con risas en lugar de tensión. Pensé que ese era el final. La batalla legal se había cerrado. Mi familia se había quedado en silencio, y yo no miraba hacia atrás. Entonces llegó el mensaje de texto, un número que no reconocí. Sin emojis, sin historias largas, solo sé que probablemente me odies. Estoy en un lugar diferente ahora. He estado en recuperación durante 6 meses. Quería darte las gracias por alejarte. Me obligó a ponerme de pie. Lo siento por todo. Era Ava. Miré fijamente el mensaje durante mucho tiempo. No porque doliera, sino porque no lo hacía. Hubo un tiempo en que esas palabras me habrían deshecho. Me habrían hecho correr para devolverle la llamada, para arreglar las cosas, para volver al mismo ciclo de siempre. Pero yo había cambiado. No estaba enojado. No estaba entumecido. Solo tranquilo. Escribí lentamente. No te odio. Me alegro de que te estés curando. Pero ya no puedo ser parte de tu historia. Y lo decía en serio. No por crueldad, por claridad. Ella no respondió, y no esperaba que lo hiciera. Me senté en mi balcón esa noche, viendo la ciudad parpadear debajo. Y por primera vez, no me sentí atormentado por lo que había dejado atrás. No escuché la voz de mi padre llamándome desagradecido. No escuché el silencio de mi madre, solo el viento y mi propia respiración. Llegó un jueves, un sobrepálido metido cuidadosamente en mi buzón. Sin remitente, pero las iniciales en la parte posterior lo delataron. PM. De mi padre. Lo sostuve por un momento, sintiendo el peso de él. No solo el papel, sino los años detrás de él. Los gritos a través de la mesa de la cena, las escaleras del juzgado, los puños, el silencio. No lo abrí, no por miedo, por paz. Lo puse en el mostrador, luego lo metí en un cajón en el pasillo. El que casi nunca abro. No para esconderlo, sino para recordarme a mí mismo. El cierre no siempre necesita una conversación. A veces es solo una elección de no volver. Ese fin de semana, empaqueté mis viejos archivos, todas las notas, capturas de pantalla, mensajes de voz, los que usé en el tribunal, los que una vez agarré como una armadura. Escaneé lo que necesitaba, luego alimenté el papel a través de una trituradora. El ruido era fuerte, mecánico, final. No lloré. Simplemente vi caer las tiras limpias y delgadas, como si el pasado cediera al aire. Me mudé de apartamento no mucho después. El viejo lugar había cumplido su propósito, había retenido mi dolor como las paredes retienen el calor. Pero necesitaba un lugar más ligero, un lugar con más ventanas, un lugar donde nadie me hubiera levantado la voz nunca. Compré un sofá nuevo, uno que elegí por su suavidad, no por su practicidad, y lo coloqué frente a una ventana que capturaba la luz de la mañana. Eso se convirtió en mi ritual. Café a las 7:15, sentado en silencio, a veces leyendo, a veces nada, simplemente dejando que la tranquilidad me envolviera como una manta suave. Una mañana, meses después, me encontré buscando ese cajón otra vez. No para la carta, no por ninguna razón en absoluto, en realidad. Solo para mirar. El sobre todavía estaba allí, sin abrir, bordes limpios, sin polvo. Lo sostuve otra vez, pero esta vez no hubo tirón, no hubo dolor, solo un pulso de gratitud. No por lo que había sucedido, sino por lo que no había sucedido, por las palabras que nunca dejé entrar. Deslicé el sobre en una pequeña caja de madera que había comprado en una feria de artesanía. Hecha a mano, sin etiquetar, cerrada con llave. Y coloqué esa caja en lo alto de una estantería. No porque lo necesitara,
sino porque no lo necesitaba. Eso fue lo último que guardé. No por esperanza, no para algún día, solo para recordar quién solía ser. Desde entonces, mi vida ha sido tranquila, no perfecta, pero mía. Todavía me estremezco a veces cuando la gente dice, ¿puedo pedirte algo? Pero hago una pausa. Respiro y me pregunto, ¿esto es mío para llevar? Y si no lo es, lo dejo ir. El regalo final del silencio es que te enseña lo que merece tu voz y lo que no merece nada en absoluto. Si alguna vez has dejado la puerta sin abrir, no por miedo, sino por libertad, solo deja un punto. Eso es todo. Lo entenderemos.